Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra. Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estuvimos hablando en los últimos programas de los llamados Evangelios perdidos. Seguiremos con ese tema después de una oración. Padre Santísimo, Dios de amor, gracias por habernos llamado a vivir en tu reino. Queremos, oh Padre, vivir dignamente como hijos tuyos. Pedimos una bendición sobre los oyentes de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. En los últimos años, la gente estuvo hablando de nuevo de los evangelios perdidos. En novelas y películas como El Código da Vinci, se presentan argumentos que parecen ser muy convincentes acerca de la validez de aquellos libros. Pero hemos visto en los últimos programas que los libros que no se encuentran en la Biblia carecen de las pruebas necesarias para que los aceptemos como legítimos. Son de interés histórico, pero no contribuyen nada a la comprensión de nuestra fe. Entonces, ¿por qué sigue la gente tan fascinada por estos libros? Por un lado, a todo el mundo le gusta hablar de conspiraciones y complotes. Todos quieren poder decir, las autoridades han engañado a casi todo el mundo, pero a mí no. Desde las personas que niegan que el hombre haya llegado a la luna, hasta las personas que creen que los gobiernos impiden la venta de la vacuna contra el cáncer, siempre hay quienes quieren mostrar que ellos saben más que los demás. Hay quienes quieren desconfiar del gobierno y de todos los que tienen autoridad, incluyendo a los de la iglesia. Aparte de eso, hay muchos que quieren mostrar que Jesús no era más que un filósofo, entre muchos más. Quieren negar su divinidad y negarlo como Señor. No quieren tener que seguir sus enseñanzas ni aceptar su corrección. Quieren vivir la vida según los criterios del mundo y no según las enseñanzas de la fe cristiana. Entonces, tales personas quieren mostrar que Jesucristo era nada más que un hombre común, en vez de ser Hijo de Dios. En la carta a Tito, el apóstol Pablo dice que los cristianos tienen que aprender a no seguir cuentos inventados, y eso sigue siendo muy cierto hoy en día. Confiemos en la Biblia como palabra de Dios y rechacemos los cuentos de los que quieren hacernos dudar de ella. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Lléname, Señor, de tu divina bendición. Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. En los últimos programas comenzamos a ver el libro de 2 de Pedro. Hoy vamos a estar leyendo en el capítulo 2 de 2 de Pedro, comenzando en el primer versículo. Leamos. Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Esto les atraerá una rápida condenación. Muchos los seguirán en su vida viciosa, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. En su ambición de dinero, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos
sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Parecería que Pedro estuviera escribiendo acerca de la actualidad, ¿no? ¿Cuántos falsos maestros existen, desde las sectas tradicionales a las nuevas? Desde las personas que enseñan que Cristo viene en tal fecha, a las personas que dicen que el pecado no existe. Siempre hubo falsos maestros dentro de la iglesia y siempre habrá, hasta que el Señor venga. Siempre habrá hombres que aman más al dinero que a la verdad, que prefieren el pecado a la santidad. Y siempre habrá hombres fieles, como Pedro, que siguen predicando el sencillo evangelio de salvación. Sigamos leyendo. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos, y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas. Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, quemándolas hasta dejarlas hechas cenizas, para que sirvieran de ejemplo de lo que habría de suceder a los malvados. Pero libró a Lot, un hombre justo, a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Este hombre justo, que vivía entre ellos, sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír. Tenemos que recordar que los escritores bíblicos a veces hacen referencia a escritos no bíblicos. Esa idea no debe molestarnos en absoluto. Aquí Pedro menciona una historia que no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero que sí puede leerse en algunos escritos judíos de la antigüedad. Varios escritores judíos hablan de ángeles rebeldes que fueron encarcelados por Dios. Como la Biblia misma no nos habla de aquella historia, no podemos relatarla con más detalles, sin caer en la especulación. Las historias de Noé y Lot sí conocemos. Noé es un gran ejemplo de fe obediente, de rectitud en medio de la inmoralidad. Mientras Génesis presenta a Lot como un hombre débil que se dejó llevar por la cultura de la ciudad de Sodoma, Pedro lo presenta como hombre justo que vivía en medio de hombres injustos. Entonces Pedro habla del castigo que recibieron los ángeles, que recibieron los del tiempo de Noé y que recibieron los de Sodoma y Gomorra. Todo se aplicará a los falsos maestros. Los ángeles recibieron el castigo divino por su rebelión. El mundo antiguo sufrió las consecuencias del diluvio en los días de Noé. Gomorra y Sodoma fueron literalmente borrados del mapa a causa de su pecado. Pedro está diciendo que lo mismo pasará con los que intencionalmente distorsionan la palabra de Dios. Todo maestro tiene que asegurarse de estar enseñando la voluntad de Dios y no sus propias ideas. Cada cristiano tiene que tomar las enseñanzas que recibe y examinarlas a la luz de la Biblia. Si yo digo algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, yo les ruego que no me hagan caso, que presten atención a la doctrina bíblica y que siempre sigan en ella. No se dejen engañar ni por falsos maestros, ni por enseñanzas erróneas. Seguiremos estudiando 2 de Pedro en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Ayúdame hasta el final. Lléname, Señor, de tu divina bendición.
Buen día a todos en esta hermosa mañana, radio oyentes. El programa Lea la Biblia. En esta ocasión estamos el hermano Oscar Martínez y su servidor César Melgar. En esta mañana estamos compartiendo un poquito más de la palabra de Dios y estamos ya, hermano Oscar, en el inicio de un año nuevo. Correcto, hermano, estamos iniciando, ¿verdad?, este año 2014 y todas las personas tienen una meta, tienen un objetivo, ¿verdad?, que se trazan a principios de cada año. Regularmente las personas inician un año nuevo, ¿verdad?, pensando en una casa nueva, pensando en un carro nuevo, un trabajo nuevo y una vida nueva. Así es. Pero las personas tienen unas metas quizás mucho más concretas, viéndolo desde el punto de vista material. Por ejemplo, piensan en un nuevo hogar o un hogar nuevo. Aquellas personas que todavía no han formado su hogar, que están pensando en formar un hogar nuevo. Los estudiantes, esta es la época en donde los estudiantes están ya queriendo asistir a sus clases, los padres están comprando los uniformes, aquellos que asisten a los colegios privados, y los útiles también, por supuesto, ¿verdad? Entonces, en el trabajo, las personas que no tienen trabajo están pensando en un trabajo, o están buscando un trabajo. Los que tienen un trabajo están pensando o están programando cómo hacer mejor ese trabajo. Incluso, a pesar de que estamos iniciando un año nuevo, las personas se programan hasta las vacaciones de cada año, ¿verdad? Así es. Tanto a mediados del año como a finales de cada año, ¿no? Correcto. Y bueno, no es para extrañarse el hecho de que también nuestro Dios haga planes y esté trabajando, ya que nuestro Padre Celestial siempre está dispuesto a ayudar y a trabajar en el bienestar de cada uno de los seres humanos. Por esa razón, encontramos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 9 y el versículo 4, que nuestro Señor Jesucristo dijo, en primer lugar, me es necesario hacer las obras. Nuestro Señor Jesús, al ver un mundo como este, en aquel entonces, lleno de sufrimiento, en el cual muchas personas sufrían por enfermedades, por hambre, por sequías, situaciones difíciles que pasaban, al mismo tiempo enfermedades incurables como la lepra, como plagas que se daban en aquellos tiempos, o parálisis, o como el caso de un ciego que en este capítulo 9 de Juan se presenta. Al mismo tiempo poder considerar que en esa época no habían muchos avances médicos, pero nuestro Señor Jesucristo, dispuesto a colaborar, a ayudar y a rescatar a muchas personas en estas crisis, Él dijo esas palabras, me es necesario hacer las obras de Dios. Había una gran necesidad, la gente estaba muy necesitada, muchos problemas físicos y también espirituales, y el alma llena de maldad y de pecado. Por esa razón nuestro Señor Jesucristo declara esto. Sin embargo, muchas personas en su urgencia por las cosas materiales están afanados, trabajando o haciendo muchas cosas diferentes a lo que es la voluntad de Dios. Muchos preocupándose por el dinero, que tan necesario es, pero olvidándose de Dios. Asimismo, muchas personas están moviéndose en este mundo por lo que es el sexo o las inmoralidades sexuales. Asimismo, el poder estar moviéndose este mundo en estas cosas, también alguien ha dicho que también el mundo se mueve por el amor. Bueno, estas son las cosas que el mundo está buscando o de urgencia. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo ve la necesidad aún más allá de ello, no solamente lo físico, sino también lo espiritual. Y de esto nos va a seguir hablando nuestro hermano Oscar en esta mañana. Sí, hermano, frente a toda esta vida de sufrimiento, como usted mencionaba ahí, ¿verdad? Las enfermedades, el sexo explotado con fines muy negativos. Frente a todo ese sufrimiento, hermanos, Cristo Jesús dice, me es necesario hacer las obras de Dios. Dice Juan 9:4 esto, ¿verdad? Jesucristo vio a un ciego, hermano, de nacimiento. Dice aquí en este capítulo 9, versículos del 1 al 3, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús,
no es que pecó éste ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiestan en él. Hermanos, la pregunta de los discípulos es importante. De igual manera, la respuesta de Jesús es importante, ¿no? Amén. Tanto los discípulos como nuestro Señor Jesucristo se interesó por aquel ciego. Se interesó. Había algo, posiblemente en ese mundo, cuando, como usted daba un panorama, hermano, había la gente estaba asustada por las enfermedades y los ciegos, por supuesto, que eran cantidades. Sin embargo, este ciego tenía algo que tanto llamó la atención de la persona de Cristo Jesús, como también llamó la atención de los discípulos. Entonces, por eso, la respuesta que Jesucristo da a esta pregunta, ¿verdad?, que es importante. Por eso no pecó ni el ciego, ni los padres del ciego, sino que Cristo Jesús tenía preparado algo. Tenía este hombre ciego para manifestar, hermano, su poder sobre esta persona frente a este mundo de tanta enfermedad, tanta necesidad. Y una bonita oportunidad, hermano, ceguera, para hacer la voluntad de Dios, para que esta enfermedad sea sujeta a la gloria de Dios y de esa forma, pues, hacer la voluntad de Dios. Correcto, hermano. Y ahí vemos en estos versículos que la ceguera fue quitada de ese hombre. Claro, en aquellos tiempos la ciencia de la medicina, bueno, estaba tan retrasada, no como hoy en día, ¿verdad? Algunas enfermedades tienen cura. En una operación quirúrgica, tratándolo a su debido tiempo, tiene una solución. Sin embargo, en aquellos tiempos era difícil, hermano, pensar que una persona podía recobrar la vista en estas condiciones. Por ejemplo, mi abuela hace poco fue operada de catarata, hermano. Ella no veía, y gracias a Dios, pues, se le operó y tenía glaucoma, pero gracias a Dios ella pudo tener esa bendición ahora en día, los avances médicos que usted mencionaba. Correcto, hermano. Entonces, todas estas son las obras de Cristo, hermano. Cristo Jesús empezó a hacer las obras, a través de esta persona, ¿verdad? Dice ahí en Juan capítulo 10, versículo 10, lo siguiente: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, hermano. Amén. Totalmente una vida de abundancia, una vida de abundancia espiritual frente a aquella vida que la gente solo veía las cosas materiales. Hoy en día, de la misma forma, hermano, la gente solo ve las cosas materiales, se interesa por las cosas materiales, obtener un trabajo, obtener bienes materiales, pero se aparta de la vida espiritual. Cristo Jesús dio esa vida de abundancia sobre aquel ciego, pero también derramó bienes y sanidad. De acuerdo a Hechos capítulo 10 y versículo 38, dice lo siguiente: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Estas eran las obras del diablo, hermano. Toda esta descripción, todo este panorama que usted es correcto, hermano, ha manifestado, hermano, son las obras del diablo. Pero Cristo Jesús vino a hacer lo contrario, hermano. Vino a hacer el bien, vino a mostrar las obras positivas y a destruir las obras negativas que estaban sujetadas a estos hombres, a los seres humanos, y lo está hoy en día, ¿verdad? Entonces, hermanos, destruir las obras del diablo es la obra poderosa que Cristo Jesús tuvo en aquellos días y tiene. Amén. En verdad, nuestro Señor Jesucristo tiene todo el poder para hacerlo, hermano. Y por esa razón Él declara, en tercer lugar, que me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras está el día y no avanza la noche, parafraseando el pasaje de Juan capítulo 9, versículo 4. Es necesario hacerlas pronto, al ver esa urgencia, esa necesidad que hay en el mundo, físicamente hablando, espiritualmente hablando también. Y esto solamente nos recuerda algo de que fue dicho en Lucas capítulo 4 y el versículo 18 al 21 que estaremos leyendo. Dice Lucas capítulo 4 en el versículo 18, la palabra del Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto es parte de la obra de Dios, que estaba profetizado 800 años atrás. Lo había profetizado Isaías, había anunciado todo esto que nuestro Señor tenía en planes, tenía en bien hacer. Y había comisionado a alguien especial, como estamos leyendo, era nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él está haciendo esta obra maravillosa. Y lo maravilloso de esto también es lo que Él dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Esta profecía de las buenas nuevas, hablando acerca de la palabra de Dios que tanto necesita la persona. No solamente el alimento material, sino también el alimento espiritual. Traer paz, traer alegría, traer aquella capacidad de poder acercarse a Dios con una conciencia limpia y tranquila. Sanar a los quebrantados de corazón, no solamente por las cosas físicas, las cosas duras que pasan en esta vida, los dolores, el llanto, las pérdidas de los seres queridos, sino también por la misma situación de maldad que hay en el mundo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice también: libertad a los cautivos por el mismo Satanás, cautivados por diferentes tipos de pecados o situaciones en las cuales han caído por vicios quizás u otras cosas. Dar vista a los ciegos, como también estamos notando en este capítulo 9 del Evangelio según San Juan, que él estaba viendo la necesidad que había en ese hombre, en ese ciego que había nacido así. Y él pudo darle la vista a ese hombre. Libertad a los oprimidos, nuevamente oprimidos por Satanás. El hombre está sujeto a muchas cosas como las enfermedades, el envejecerse, el tener tentaciones. Esta carne es una situación tremenda para nosotros, para los seres humanos, porque somos presas fáciles del enemigo y de los deseos y las cosas que no convienen. Pero Jesucristo nuestro Señor nos está dando esa oportunidad, y al mismo tiempo lo hace a través de predicar el año agradable del Señor, hablar de esas bendiciones. Nadie más capacitado que Él, nuestro Señor Jesucristo. De esta manera la Escritura se estaba cumpliendo y se está manifestando acá. Con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanzas que con sangre nos compró, proclamamos nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos unidos declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Estamos hablando acerca de este ciego de nacimiento que fue sanado por nuestro Señor Jesucristo. Y llegamos al capítulo 9, versículo 17, donde declara la Escritura que este hombre dijo de la siguiente manera acerca de Jesucristo, que era profeta. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. En los versículos 34 también, pasando a ese pasaje, dice así: respondieron y dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron, dice la Escritura. Seguidamente el versículo 39 y el versículo 41 declara así: dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean,
y los que ven sean cegados. Y Jesús respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. En verdad, considerando la ceguera de estas personas, la ceguera espiritual, niega a Jesucristo como profeta, también niega a Jesús como Salvador y niega las obras de Dios. Muchos hoy en día, personas, judíos y muchas otras comunidades están desechando a Cristo Jesús, no lo reconocen como profeta, si bien creen tal vez que fue un hombre de bien, un hombre que se portó bien, pero ni consideran tan siquiera que es profeta. Qué triste eso. Pero por el contrario, el caso del ciego está demostrando que en verdad él había creído por las obras que Cristo Jesús había hecho. Él dio a conocer que era profeta nuestro Señor Jesucristo y que este hombre al mismo tiempo supo esta gran verdad, le adoró y estuvo dispuesto a creer de todo corazón, porque así le preguntó el Señor Jesús y él dice: yo creo. Y esto es maravilloso, poder expresar después de lo que había hecho Jesucristo en el corazón de este hombre y en los ojos de este hombre, decir: yo creo que eres el Hijo de Dios. Qué tremenda declaración la que este hombre hizo en manifestar que en verdad había creído. Hermanos, hoy en día las personas no niegan físicamente porque no lo ven, digamos, pero en realidad las personas no niegan a Cristo Jesús cuando rechazan el Evangelio de Cristo Jesús, hermano. Niegan al Salvador, niegan a Cristo con sus actos, con sus hechos. Y lo tremendo de hoy en día, hermano, que la gente dice conocer y es cierto, la gente sabe mucha Biblia, pero eso con sus hechos niegan todo eso. El conocimiento no es suficiente como para que ellos puedan decir: bueno, yo conozco a Cristo Jesús, pero ellos niegan con sus hechos. Aunque conozcan con sus hechos, la gente está negando a Cristo Jesús. Estimado amigo, estimado oyente, Dios se preocupa por ti. Él quiere que tú, al igual que aquel ciego, darte la oportunidad de quitarte esa ceguera espiritual. Así como en aquel tiempo, hoy en día hay miles de ciegos físicos, pero hay millones de ciegos espirituales. Hay millones de ciegos espirituales. Él te ama mucho y está obró en aquellos tiempos, obró frente a aquel ciego, y Él está obrando hoy en día, en cada instante. Él quiere obrar por cada uno de esos millones de habitantes, por esos miles de millones de habitantes de esta tierra. Dice Juan capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué importante es, hermano, que Dios ha amado a este mundo para que tenga vida eterna. Y esa vida eterna es la que nuestros amigos muchas veces niegan, desechan y no se dan la oportunidad, como la oportunidad que le brindó a Cristo Jesús a aquel ciego. Le brindó la oportunidad. Hoy en día también Cristo Jesús quiere brindar la oportunidad de quitarle esa ceguera espiritual, hermano. Dios siempre ha provisto de alimento, de salud a todas las personas en el mundo. A pesar de que hayan habido catástrofes, a pesar de que hayan habido calamidades, a pesar de que hayan habido tempestades en todos los tiempos, y hoy en día no es la excepción, los hay. Sin embargo, Dios siempre ha provisto de alimento y ha provisto de salud, y Él quiere proveer del alimento espiritual a todas las personas en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo para que tú veas con claridad. Cristo Jesús dice en Lucas capítulo 19 y versículo 10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido, hermano. Él quiere salvarnos. Él ha venido a buscarnos.
Él quiere buscar a cada uno de los ciegos espirituales de este mundo. Estimados amigos, estimados oyentes, ¿eres tú uno de los que no ven o de los que ven? Pero Él quiere ayudarte si eres tú uno de los que no ven. Él quiere darte la oportunidad. Como el ciego, ¿verdad? El ciego que no veía y pudo ver, no solamente en una forma física, sino también en una forma espiritual, ya que Él dijo en Juan capítulo 9 y el versículo 38, que creía en el Señor y estuvo dispuesto a adorarle. Eso es ver claramente. Asimismo, Jesucristo nuestro Señor quiere ayudarte a ti. Lucas capítulo 1, versículo 37 declara que para Dios no hay nada imposible, no hay nada que Él no pueda hacer. Él está dispuesto a darlo todo con tal que tú estés dispuesto a cambio de dar tu vida y tu corazón al servicio de Él en adoración como este ciego. Cree en Jesús y adórale de todo corazón. Comienza este año entregando tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga en esta hermosa mañana, Radio Escucha. Y tenemos algunos anuncios. Nuestro hermano Oscar. Sí, estimados hermanos, y para este segundo mes, ¿verdad? Pues como siempre, ¿verdad? Se dan cada 2 meses los seminarios en la zona central. Les invitamos al seminario de la tercera, bueno, el segundo mes, primer mes sería. En febrero, sí. Primer seminario, ¿verdad? Primer seminario, sí. Que corresponde a este año. Y para este año, pues, le corresponde a tener la gran oportunidad, ¿verdad?, a recibir a la congregación o los hermanos que están todos invitados en la congregación que se reúne en San Juan Opico, departamento de La Libertad, hermano, en la zona del centro. Y además también les invitamos a poder estar siempre adorando al Señor en este primer día de la semana. Que Dios les bendiga también en ese esfuerzo, estimados hermanos y amigos. Y no olvide que hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Contáctenos al 7381-9090, 7381-9090 o envía tus comentarios al correo electrónico esperanza@iglesiadecristo.org.sb. Conócenos más en www.iglesiadecristo.org.sb.